Muy bien, doctor. Como siempre hablamos de estos temas de salud que en este momento están impactando al país y al mundo entero, ¿no? La reducción, para empezar, de los casos de COVID-19 y cómo está escalando los casos de la viruela símica. En relación a la viruela símica, actualmente tenemos 92 casos activos que se encontrarían en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y además 53 personas que ya son recuperadas oficialmente de la viruela del mono. Doctor, tenemos más información sobre esto, cómo está avanzando el proceso de la viruela del mono. No olvidemos que ha habido una persona que ha sido bastante afectada por esta enfermedad. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta también lo que son las enfermedades de base, ¿no, doctor? Sí, en realidad esta enfermedad está teniendo un avance lento en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, del Perú. El Ajá. Perú tiene realmente una gran cantidad de personas infectadas que sobrepasan, si mal no tengo el dato, más de 400, 500 casos en un periodo de corto tiempo. Nosotros ya tenemos esta enfermedad aproximadamente que ha empezado el 1 de agosto, son 49 días que está en nuestro territorio esta enfermedad, son 92 casos activos en este momento, es decir, personas que están cursando con la enfermedad, 53 personas ya han sido recuperados, es decir, han pasado las 3 semanas del periodo de infección y han sido dadas de alta, y en total hacen 145 casos acumulados. Obviamente se están centrando estos casos en el eje central, sobre todo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sobre todo Santa Cruz, ¿no? Que ha presentado 130 casos del total, La Paz 6, Chuquisaca 1, el resto de los departamentos no han tenido casos, Cochabamba sí también ha presentado algunos casos positivos, pero está más bien controlada y focalizada en estos departamentos. El resto de los departamentos del país, si bien han tenido casos sospechosos, han sido descartados por el laboratorio, entonces no se tiene datos de personas positivas. Entonces, eso quiere decir de que la cadena epidemiológica está bien controlada, se están controlando los posibles contactos que haya tenido la persona que ha dado positiva y se está cortando esta cadena de transmisión con el aislamiento de las personas en su domicilio y claro, cuando son casos más graves, en un centro hospitalario. Así es, doctor. 145 casos en total han pasado por la viruela símica, por decirlo así, y 53 ya fueron recuperados, porque como usted nos decía desde el inicio de hablar de este tema de la viruela símica, la viruela del mono, es un proceso que tras 3 semanas aproximadamente la persona se recupera en su totalidad, doctor. Sí, si es que no tiene ninguna patología de base, Ujú. si es que no se complica estas lesiones con sobreinfecciones, en 3 semanas las lesiones eruptivas se limitan, se secan y ya dejan de ser transmisibles y se controla la enfermedad. Ahora, en el caso de las personas que pudieran tener una enfermedad de base y se contagian de la viruela símica, doctor, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué es lo que debe hacer la familia? ¿Llevarlo inmediatamente a un centro de salud o hay algún procedimiento para poder cuidarlo en casa? ¿Qué debemos hacer como familia si nos ocurriera esto? De preferencia, una persona que tiene patología de base, por ahí una diabetes, por ahí hipertensión o por ahí el tema de inmunodepresión, es importante llevarlo a un servicio de salud. Creo que por esa condicionante de la patología de base es importante que esta persona esté internada para poder tener un seguimiento adecuado. En el caso, por ejemplo, de los diabéticos y que tengan cualquier infección sobreagregada a la diabetes, hace que esa diabetes se pueda descontrolar y los niveles de azúcar suban inmediatamente. Y al subir, obviamente, se hace un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la persona no tiene esa capacidad de poder cicatrizar heridas y recuperar la enfermedad, porque se ha subido sus niveles de azúcar, o sea, se ha desbalanzado el tema del azúcar. Entonces, es necesario que esté internado para que le controlen ese tema del azúcar de forma paralela a la evolución de la enfermedad. Igual en el caso de pacientes inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Porque sus defensas están bajas y de pronto que tenga una infección por la viruela del mono y de pronto que se pueda sobreinfectar con alguna bacteria, por ejemplo, un estafilococo dorado o algún hongo a nivel de la piel, etcétera, empeoraría
este tipo de lesiones y inclusive pondría en riesgo que pueda verse afectado otros órganos como los pulmones, como el sistema nervioso o como los riñones. Entonces es importante que estas personas que tienen patología de base sí acudan a un servicio de salud y de preferencia puedan ser aislados y monitorizados y atendidos en forma hospitalizada. Muy bien, doctor. Sin embargo, a los otros casos, los que no tienen una enfermedad de base, se los puede tratar como ya nos lo ha recomendado antes, en casa, teniéndolos aislados. En realidad, no teniendo contacto físico directo y tratando de usar barbijo, doctor. Sí, en realidad una persona que no tenga patología de base, lo recomendable es que esté en su domicilio, en un ambiente que sea propio de él, y la persona que le asista, la persona que le pueda atender, entre con barbijo, entre con guantes, la ropa que vayan a lavar, los utensilios, sin sacudirlos, en doble bolsa, en agua caliente, con detergente, como normalmente se debería lavar esta ropa y no mezclarla con la ropa del resto de la familia, no sacudir las frazadas, no sacudir las sábanas, porque obviamente las sábanas están en contacto pues con las lesiones de la piel, con los granitos y ahí es donde están los virus, ¿no? Pero estas recomendaciones, digamos, para poder utilizar barbijo, guantes, para entrar a atender a esta persona, lavar la ropa o sacar la ropa en doble bolsa de nylon, inmediatamente llevarlo a agua hervida para que dé una primera remojada y luego ya el lavado en la lavadora como normalmente se hace con el detergente y todo aquello. Ahora, doctor, una pregunta que creo que más de uno se hace al momento de hablar de la viruela símica. ¿Esto es parecido a la varicela y a qué me refiero? ¿A que si te da, digamos, una vez, después no te vuelve a dar nunca más o puede volver a darte en el futuro? Al tratarse de una enfermedad relativamente nueva en este lado del mundo, porque esto era una enfermedad endémica allá en el África Central y en el África Oriental, no se conoce mucho respecto a esto, pero la característica de estas enfermedades virales normalmente es de que te da inmunidad y nunca más te va a volver a dar, ¿no es cierto? Por ese tema de la viruela humana. Entonces, como es de la misma familia, la viruela humana te daba una vez, luego te daba inmunidad y ya no te volvía a dar. Entonces, el comportamiento aparentemente es similar. Una vez que te dio, ya no te vuelve a dar. Estamos esperando que se confirme